a lo avanzado en la clase del día jueves. Entonces, el módulo se llama optimización de la producción. Y bueno, partimos diciendo de que así como optimizar la producción es algo muy, digamos, muy amplio, optimizar la producción se puede hacer desde muchos roles. Desde el rol de administración que una empresa industrial tiene, desde el rol de una gerencia de sistemas, los que ven la parte de sistemas también ayudan a optimizar la producción, desde el rol de del área de recursos humanos, también se puede optimizar la producción. Y sin embargo, donde nos vamos nosotros a detener es cómo optimizar la producción desde nuestro rol. ¿Y cuál es nuestro rol? Nuestro rol es de especialistas en mecánica o eléctrica, ¿no? Entonces, desde nuestro rol, ¿cómo podemos optimizar la producción? Ahora, hablamos, digamos, un poco largo, ahora esto es un resumen, ¿no? ¿Sí? ¿Qué realmente es optimizar la producción? ¿Ya? Entonces, en general, optimizar la producción, vamos a entenderlo de dos formas que son complementarias. La primera es, siempre hablando en un entorno industrial, donde lo que se produce son bienes o servicios. Entonces, la optimización industrial es, uno, producir más a un menor costo o producir más en menos tiempo. Entonces, cuando se logra producir más o lo mismo en menos tiempo o a un menor costo, estamos optimizando la producción. Ahora, desde nuestro rol de electromecánicos, ¿cómo podemos digamos, apoyar o influir en producir más a menor costo o en menos tiempo? Entonces, y empezamos a ver en la primera clase la semana pasada, es uno, a través de la organización de la producción, ¿ya? Que eso vamos a, bueno, estamos viendo ya y vamos a terminar de ver hoy. Y segundo, es a través de una gestión adecuada del mantenimiento, ¿ya? Y tercero, a través de una gestión adecuada de los costos y de las personas. Entonces, ¿cómo afecta la organización, digamos, industrial de máquinas y equipos para optimizar la producción? ¿Ya? Vamos a ver, o sea, por ejemplo, eso es lo que vamos a ver en un ratito, pero digamos que, a ver, imagínense lo siguiente. Entonces me voy a poner una pizarra para en esta parte
un diagrama que habíamos hecho en la clase pasada. Me dicen si lo pueden ver, por favor. Vamos a continuar sobre eso. ¿Se puede ver? No se logra ver nada, ingeniero. No, yo ya veo. Qué raro. Ahora sí. Ya. Bueno, esto es lo que habíamos visto en con más detalle, pero ahora vamos a simplificar el otro caso, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Un electromecánico, ¿cómo afecta eso? Por ejemplo, el de recursos humanos, cómo optimiza la producción es, por ejemplo, en el manejo de los horarios, ¿no? De los turnos. Quien dirá, bueno, vamos a tener turnos de horario corrido con una hora de descanso para que haya 6 turnos cada 2 días, algo así. O los horarios de ingreso y salida, ellos ven esa parte. Pero nosotros, ¿cómo vemos en cuanto a la organización industrial? Me adelanto aquí un poquito, ¿no? Por ejemplo, si tenemos acá un compresor a tornillo, compresor a tornillo, ya, y se tiene la línea, eso debería ser el verde, las líneas de aire comprimido, ¿no? Entonces, y tenemos, se tiene la línea de distribución de aire comprimido a consumo de todos los actuadores, electroválvulas y todo. Y se tiene mucha fluctuación en cuanto a la presión cuando los consumos en cada toma de aire comprimido, toma la 1, por ejemplo, ¿no? Si fueran 2, si fueran 3, ¿no? Generalmente son muchas más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa fluctuación nos trae una programación de lo que son los cambios de key de reparo, sobre todo para válvulas, electroválvulas. El key de reparo tiene que ver básicamente con la cantidad de conmutaciones que hace, ¿no? Entonces ya mucha conmutación ya desgasta los sellos y eso se tiene que cambiar. Bastante común en neumáticos. Entonces, y de pronto para reducir eso y para el área de mecánica decide, ¿qué vamos a hacer? Vamos a instalar un pulmón, un tanque pulmón. Un tanque pulmón, perdón, más o menos así, un tanque pulmón para controlar la fluctuación de las presiones y que el tanque pulmón sirva para eso. Entonces la pregunta al ingeniero electromecánico es, ¿dónde colocamos esto? Si tenemos el compresor con el secador, digamos, porque siempre viene con secador, ahí ya tenemos el secador. Entonces le preguntan, bueno, ¿sabe qué? Nos parece bien la idea nos parece bien la idea de controlar la fluctuación de presión con un tanque pulmón, pero ¿y dónde lo colocamos esto? Entonces, ¿quién va? Y esto también optimiza la producción, claro que sí. Entonces, ¿cómo decidir dónde? Esa es una tarea del área de electromecánica en su propósito de optimizar la producción. ¿Dónde lo coloco? Lo voy a colocar acá
o lo voy a colocar acá, o lo voy a colocar acá. Entonces, puede ser un caso. O de pronto empieza a subir la producción y dicen, bueno, mira, sabes que vamos a producir más productos y vamos a tener más consumo. Ahora vamos a tener un cuarto punto de consumo de aire comprimido y un quinto para una nueva máquina. Entonces, el caudal de este compresor de tornillo ya no nos da. Entonces, necesitamos aumentar la capacidad de producción de aire comprimido para abastecer el cuarto y quinto punto de consumo. Entonces, vamos a comprar un compresor adicional. Se necesita un compresor adicional, ya que fuera un compresor de tornillo número 2. Pregunta, ingeniero electromecánico, ¿dónde lo colocamos? ¿Dónde lo ponemos de forma que es subyacente la pregunta, optimicemos la producción? Entonces, eso cuando hablamos de organizar la producción desde el rol del ingeniero electromecánico, estos son algunos ejemplos. En el tema de mantenimiento, bueno, dejamos ver esto y volvemos a la presentación. En el tema de mantenimiento, es lo mismo porque en el tema de mantenimiento es lo mismo porque en la medida que exista menos paradas no programadas de máquina, se va a poder producir más, ¿verdad? O se va a poder producir en menos tiempo. Entonces, por el lado de mantenimiento, así. Entonces, y por el lado de los costos, vamos a ver eso. Básicamente, cualquier reducción en cuanto a insumos, repuestos o mano de obra que deriven de una mejor organización o de un mejor mantenimiento, también reducen los costos. Y sabemos que ya optimizar es producir lo mismo o más a un menor costo. Entonces, eso hablamos el jueves. Y si hay algo que es común entre lo que es una organización de, digamos, de las instalaciones o lo que se llama un layout de máquinas, o lo que es el mantenimiento, o lo que es la administración de costos o de personas, es el riesgo. Ahora, como consigna, una instalación industrial con mayores niveles de riesgo representará lo contrario de lo que es una optimización. En cambio, perdón, si dije disminución era aumento. En cambio, una disminución del riesgo sí es optimizar la producción. Y eso queda especialmente visible en mantenimiento, porque en mantenimiento el riesgo se mide. No es una palabra subjetiva para un ingeniero electromecánico, es más bien muy objetivo porque lo calculamos. Entonces, cuando bajamos el riesgo, bajamos la probabilidad de que una máquina falle. Alguno de sus compañeros preguntaba si los niveles intrínsecos de seguridad, o lo que en inglés se llama el SIL, tiene que ver con eso, y tiene que ver mucho con eso. Porque ahí desarrollamos conceptos como ser, por ejemplo, la probabilidad de falla en demanda. ¿Y qué significa? ¿Cuál es la probabilidad de que una máquina falle cuando está cumpliendo su función primaria? Y eso se calcula. Entonces, a la medida que se baja esa probabilidad de falla, disminuimos el riesgo. Y si disminuimos el riesgo, estamos optimizando la producción. Entonces, por eso partimos viendo entender qué es el riesgo desde la mirada de un ingeniero. ¿Ok? Para eso nos anclamos bien en una norma, el estándar 61511, que es de la Comisión Electrotécnica Industrial.
o el acrónimo en inglés IEC. Ahora, esta norma, entendamos claro que seguridad lo que busca es, primero, proteger a las personas y segundo, proteger al medio ambiente. Uno diría, por eso, ¿qué tiene que ver con optimizar el funcionamiento de las máquinas? Mucho. Porque para conseguir eso se tienen que conseguir objetivos intermedios que sí hacen al funcionamiento de las máquinas y a la organización y el layout. Entonces, en la clase de la semana pasada, indicamos que el primer paso es identificar los riesgos, ¿no? Y para identificarlos tenemos que hacer preguntas. Y esas preguntas van a los dos factores que nos permiten calcular el riesgo. Y esto de memoria, por favor, porque ténganlo por seguro que en el examen se los voy a preguntar. ¿Cuáles son los factores que afectan el cálculo del riesgo? Son dos y solamente dos. Uno es la probabilidad de que ocurra un evento y dos, ocurrido ese evento, ¿cuál es la consecuencia? De forma que podemos calcular lo que se llama matemáticamente o estadísticamente la esperanza matemática de la consecuencia cuando ese evento sucede. Y eso lo vimos con un diagrama donde tenemos en un lado, en el eje vertical, la probabilidad y en el eje horizontal la consecuencia. Evidentemente, esto es solamente representativo, pero bastante útil en ese marco, que es que en la medida que la probabilidad sea menor y la consecuencia sea baja, estamos frente a un riesgo bajo, lo que se ve en ahí el color verde, en el extremo inferior izquierdo. Y lo contrario se da cuando tenemos una probabilidad de que algo suceda alta con una consecuencia catastrófica, que es el extremo superior derecho, donde está todo en rojo. Entonces, en este caso, cada riesgo, a nosotros en ingeniería no nos alcanza con nombrarlo, tenemos que identificarlo y tratar de dimensionar en cuanto a la probabilidad de que ocurra y la consecuencia si eso sucede. Ciertamente es una tarea, no es breve, sino que es continua y tiene una complejidad importante. Sobre todo al inicio en lo que es el cálculo de probabilidad. En algunos casos se toman referencias, digamos, prácticas, en otros simplemente referencias del fabricante de alguna máquina o un sistema particular. Técnicas, hablamos de las técnicas que son y cuándo se las puede usar, básicamente tres categorías, ¿no? Cuando son, digamos, riesgos bajos, medios y altos. Un concepto que también espero que lo tengan re claro porque se los voy a preguntar en el examen es lo que es el riesgo inherente. No todos los riesgos son iguales y para eso dijimos que se divide en dos categorías. Primero, lo que es un riesgo inherente y segundo, lo que es un riesgo no inherente. ¿Cuál es un riesgo inherente? Lo expliqué con mucho detalle. A ver, quizá alguno de ustedes se acuerda y más que decirme qué es, que nos puede contar con un ejemplo. El riesgo inherente es todo riesgo que ocurre al realizarse una acción, que no es posible eliminarlo por completo porque la propia acción implica ese riesgo. Y los ejemplos que nos colocó fue como el conducir un auto, ¿no? Que no es posible eliminar todo potencial riesgo de la carretera. Exacto. Entonces, el hecho de tener una instalación con todas sus máquinas funcionando, a ver, hay riesgo que no lo podemos eliminar, de que va a fallar, algo va a fallar, y no podemos llevar eso a cero. La única forma de que algo no falle es que no funcione, apagado. Entonces, importante que un ingeniero tengamos claro de que no tiene sentido que nos pongamos a trabajar sobre riesgos que no podemos eliminar, ¿no? Lo que tiene sentido es prepararnos cuando ese riesgo suceda. Ejemplo,
Les mencioné la vez pasada de lo que un automóvil, que una llanta se pincha, es muy básico, ¿no? Pero para ese momento, para entender la idea, estuvo bien. Pero ahora veamos algo concreto. A ver, sigamos sobre el caso de una instalación neumática para que es intensivo en el consumo de aire comprimido, ¿ya? Aire comprimido tratado, es decir, con filtro secado y pulmón de presión, con unidades de mantenimiento, lubricación y regulación de presión, ¿ya? Entonces, ¿qué riesgos para ese caso, que es muy común una instalación neumática de ese tipo, qué riesgos inherentes, pregunta abierta para ustedes, puede haber? Por ejemplo, nuevamente, pregunta, se me voy a invitarlos a algunos. ¿Qué riesgos inherentes pueden haber en una instalación neumática como la que acabo de explicar? Es decir, riesgos que no se puedan eliminar. Podría ser ingeniero en una metalmecánica que se presentan quemaduras y contusiones por golpe. Ya, a ver, en este caso, pero yo preferiría que para este ejemplo mencionemos un riesgo inherente, te explico nuevamente, para el caso de una instalación neumática, es decir, un compresor a tornillo, un puente de filtros, un secador, pulmón y aguas abajo, unidades de mantenimiento con lubricador, regulador de presión y filtros, más electroválvulas y actuadores, digamos, lineales, ¿no? De doble o simple efecto. Podría ser en mi trabajo cuando hacemos el reconocimiento en los talleres de GNB, se hace control de las mangueras, ¿no? De que estén bajo norma. Entonces un riesgo inherente podría considerarse el hecho de las mangueras pueden llegar a fallar, ¿no? Entonces si están dañadas, sobrecargadas pueden causar explosiones o fuegos peligrosos. Eso equivale a una multa de $500, si me lo recuerdo. Ya. Entonces, ciertamente un riesgo inherente es que la manguera tenga presente alguna fuga. Ya. ¿Eso se puede evitar? No se puede evitar. O sea, puede pasar y listo. ¿Ok? Entonces, no significa lo incorrecto, es decir, a ese riesgo inherente, entonces, bueno, a ver, cuando pase veo qué hago. ¿Qué hacemos frente a un riesgo inherente? Algo que no se puede eliminar. ¿Qué hacemos? Volvamos al caso de, a ver, porque o no me están siguiendo o hay pocos que están participando. Volvamos al caso básico de si salimos en un vehículo a conducir de un lugar A a un lugar B, un riesgo inherente es que la llanta se puede pinchar. No puede, o sea, el momento que el auto empieza a andar por la calle, ¿puede suceder o no puede suceder eso? ¿Puede suceder o no? ¿Cuál es la única forma de evitar que eso suceda? No ir en auto, ¿verdad? Pero entonces decidimos ir en auto y sabemos que puede suceder. Ahora, ¿cómo nos preparamos para ese riesgo inherente? Uno, teniendo una llanta de auxilio, en condiciones, teniendo las herramientas, pero aún eso no alcanza, tengo que saber cambiar una llanta. Y aún eso todavía no me alcanza.
tengo que poder hacerlo bien, rápido y a la primera. Es decir, se pincha una llanta, el riesgo inherente no lo puedo eliminar, pero ¿cómo me preparé? Tengo la llanta de auxilio, compresión, tengo todas las herramientas, sé cómo cambiar y lo hago rápido. Entonces ahí se me traba. Para el caso de una instalación neumática, riesgo inherente, por ejemplo, voy a mencionar 2 casos. Si una industria de papel es hiperintensiva en aire comprimido, intensiva, a más no poder. Industria de papel depende de aire comprimido. Entonces, ¿qué? Algo que es un riesgo inherente es que se me vaya la luz. Entonces, si se va la energía, dejo de producir. ¿Cómo me preparo? Un grupo de generación de respaldo. Se cae, arranco el minuto de nuevo. Primer caso, riesgo. Otro riesgo inherente, fuga. ¿No? ¿Qué pasa si tengo una fuga? Vamos a ver, si tengo una fuga, porque hasta cierto punto va caño, ¿no? O sea, va tubo, pero luego, sobre todo desde las unidades de mantenimiento a la válvula y de la válvula al actuador es manguera. Entonces, ¿qué pasa si tengo fuga en la manguera? Eso puede suceder, es muy común el tema de fugas en manguera. Tengo que tener primero mangueras, racores, tengo que saber cambiar. Entonces, cuando eso sucede, estoy preparado, no me pilla de sorpresa. Entonces, desde la mirada de la ingeniería, el ataque al riesgo inherente, y esto lo vamos a ver con más detalle cuando entremos al tema de mantenimiento, el ataque que se le hace al riesgo inherente es con la preparación, tanto en la preparación logística como en saber hacerlo. ¿Ok? Bien. Vimos este ejemplo del amoníaco, bla, bla. Luego vimos cómo la 61511 nos da unos lineamientos para evaluar los 2 factores que afectan al riesgo, cuál es la probabilidad y la consecuencia. Para la probabilidad como para la consecuencia. Ambos modelos son producto de las sugerencias de la norma, es decir, aquí no hay improvisación y esto se hace. Entonces, pregunta, vuelvo acá, si tenemos una vez que hemos hecho, se hace un catastro de todas las situaciones riesgosas que hay, sobre cuáles como ingenieros nos tenemos que preocupar más. Si vean este cuadro, a ver, esta cuadrícula, sobre cuáles tenemos que preocuparnos más, sobre cuáles tendrían un efecto más importante en la optimización de la producción. ¿Qué me dice? Voy a invitar a alguien a que nos pueda contestar. Brian, Reinaldo, ¿qué nos dice?
No está Brian Reynolds. No está. Sugerencia, si se conectan para no estar en la clase, incómodos, ¿no? Pregunta, la misma pregunta para Cristian, Eduardo. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor, ingeniero? Pues ya la hice, Cristian. Tendríamos que preocuparnos por las probabilidades altas, ingeniero, en ese lugar central. Un momentito. Ingeniero, según mi punto, ¿no sería hacer algo desde que el momento está, digamos, bajo, para después tener una proyección de que en algún momento va a llegar a ser alto y un riesgo potencial? A ver, si es que el riesgo cambia con el tiempo, cosa que sucede, pero dependiendo del plazo, lo que usted dice tiene mucho sentido, ¿ya? Eso sucede, por ejemplo, para componentes mecánicos, sobre todo, que sí tienen desgaste. Ejemplo, en equipo pesado, en maquinaria, eso es muy frecuente, una rodadura. Ahora, en componentes eléctricos y mucho más en componente electrónico, ¿ya? Por la curva de la bañera o la llamada curva de Davis, ahí no hay un desgaste. O sea, o falla al principio o ya no falla. Después de mucho tiempo recién ya sale de servicio. Entonces, depende el tipo de componente. Ahora, si estamos hablando de un componente mecánico como fuera un engranaje, una correa, una banda transportadora, un polín o cualquier elemento, por ejemplo, de un elevador de cangilones, de los que se me vienen en la cabeza, ¿ya? Ahí estamos generalmente frente a probabilidades de falla de media a alta, ¿ya? Con consecuencias de media a alta. Entonces estamos como a la mitad, o si en este diagrama es como donde está amarillo. Entonces, en componentes mecánicos es donde más tenemos que trabajar sobre la probabilidad, que es donde y eso iba mi pregunta, donde los ingenieros tenemos influencia. Porque una vez que sucede la falla, ya la consecuencia no es algo que podemos controlar. Ahora, si vemos un componente electrónico, por ejemplo, ya lo que fuera un PLC, en general, el PLC tiene una falla o al inicio, si es que hubo un problema en la configuración o en la carga del código fuente. Pero si luego de eso funciona en el inicio, eso lo digo como por la curva de Davis, y el PLC va a funcionar bien. Entonces, ya ahí no podemos hablar de que la probabilidad de falla cambia con el tiempo. Entonces, eso como dato, que según estemos hablando de un componente puramente mecánico, como fuera una correa, por ejemplo, que eso tiene desgaste, o una cadena. Bien, sigamos. ¿Ya? Entonces, entendí lo que es el riesgo inherente y los modelos que nos propone la norma para que esto es un buen punto de partida, ya no colocarnos en números, sino colocar rangos de probabilidad, donde tenemos que focalizarlo los ingenieros, y esto
va a ser pregunta de examen, decir en la alta, sobre todo en la alta, pero en la alta donde cruce con consecuencias extensas, es decir, una consecuencia extensa con una probabilidad alta, ahí el ingeniero tiene que entrar primero. Después, ¿qué pasaría, por ejemplo, con una consecuencia menor y una probabilidad alta? Bueno, eso sería un segundo caso de prioridad, solamente superpuesto si tenemos una consecuencia media con una probabilidad media, ¿ya? Entonces, muy importante eso, tenganlo clarísimo porque se los voy a preguntar en el examen. Luego vimos lo que se ve el riesgo tolerable, ¿ya? El riesgo tolerable es lo que aceptamos que riesgo con los que podemos convivir. Por ejemplo, y mantengámonos en un tipo de instalación neumática para provisión de aire comprimido a terminales de válvulas o a válvulas o a puntos de consumo, ¿ya? ¿Cuál es un riesgo tolerable? ¿Ya? Un riesgo tolerable sería en el último punto de control de filtro, que es en la unidad de mantenimiento, que eso está ya en cada punto de consumo tiene una unidad de mantenimiento. No es el puente de filtros que va entre el compresor y secador. Entonces, que ahí haya un problema con el cartucho, ¿no? Lo que es el cartucho de filtrado. Entonces, ese es un riesgo tolerable. Sí, va a afectar la calidad del aire. Puede llegar a comprometer a largo plazo al actuador lineal o rotativo. Pero es un riesgo tolerable. O sea, sabemos que es un riesgo, que puede haber ahí un problema, pero no es, digamos, un riesgo crítico como que falle el secador. Entonces, los riesgos tolerables, ¿cómo se atacan? Con mantenimiento, que eso es el tema que vemos desde, bueno, no hoy, ¿no? Sino que, y esto es simplemente un diagrama claro. Riesgo intolerablemente alto son los de probabilidad alta y consecuencia expresa. Eso nos tenemos que trabajar primero. No son aceptables. Y luego el riesgo tolerable son los que, con los que tenemos que trabajar. ¿Ya? Luego vimos modelos de reducción de riesgo bajo la norma y son incrementar capas de control. Por este ejemplo, vimos cómo se incrementan capas de control para evitar que una variable, en este caso, salga de los valores de rango aceptable. Bueno, hasta ahí es lo que vimos como lo básico de control de riesgo. Pero ahora vamos más a temas concretos, ¿ya? Dos formas principales en las que se reduce el riesgo: control preventivo y reactivo. Ojo, estas no son estrategias de mantenimiento, son formas principales de reducción de riesgo: control preventivo y control reactivo. En general, en ingeniería tenemos que estar bastante más inclinados a control preventivo y no al reactivo. Ojo, el reactivo en sí no es malo, pero no confundir, ¿ya? Y en esto, bueno, si no voy a repetir más adelante, quiero como dejar claro que no todo un control reactivo es per se malo. Hay casos en los que es la mejor opción. ¿Okay? A ver, veamos. Primero veamos el control preventivo y luego, cuando veamos el reactivo, ahí un poquito más, les menciono algunos casos. ¿Ya? Entonces, el control preventivo, por ejemplo, en la industria del petróleo y gas, se utilizan los sistemas de control para evitar explosiones, ¿no? Mediante el control de los niveles de presión y temperatura en cada pozo. Ahora, de que puede haber una explosión, ciertamente es un riesgo inherente. Entonces, ¿qué se hace en eso en ingeniería? Es tratar de reducir la probabilidad, no tratar, digamos, efectivamente reducir la probabilidad de que ocurra eso, porque si hay una explosión, la consecuencia es desastrosa, puede incluso haber pérdida de vidas, ¿ya?
Entonces, si los valores de presión y temperatura en la boca de pozo alcanzan ciertos niveles, directamente se cierra el pozo. ¿Por qué? Porque para ingeniería el riesgo es cuidar a las personas y el medio. En la industria química, ya, el riesgo busca evitar fugas mediante el control de caudales y presiones entre dos puntos de medición de un caño, ¿no? En el caso que haya una caída de presión muy por sobre la caída natural que hay por el flujo, ¿ya? Entonces el controlador, bueno, más que todo el controlador que recibe las señales de los dos transductores de presión, ante ese cálculo asume que hay una fuga e inmediatamente cierra el tubo. En la industria eléctrica lo mismo. Eso es como control preventivo, que está muy guiado a la lógica y a los lazos de control de tanto de la instrumentación como de los PLC. Pero vamos al control reactivo, que todo lo que es reactivo en general, y entiendo que sea así, se asume como lo que no es deseable, lo que no está generalmente bien. Y es correcto, pero hay, como en todo, hay excepciones, ¿ya? Pero para entender mejor esto, a ver. Imaginemos una instalación industrial que funciona a las 24 horas del día. Entonces, en las horas de la noche se tiene iluminación. Bueno, quizá en todo el día, pero sobre todo en la noche se tiene iluminación. ¿Cuál es un riesgo inherente con la iluminación? Que se queme. Que falle, que se queme. Eso, o sea, no podemos evitar, ¿correcto? Ahora, voy a empezar a hablar un poco, digamos, quiero que lo tomen así, como en chiste, con mucha ironía. ¿Qué pensarían si hay un ingeniero o algún profesional que les diga, mira, sí, efectivamente, aquí en la planta de producción tenemos 48 luminarias tipo campana, ¿ya? Y para evitar que en algún momento alguna campana de luz digamos, falle o se queme, cada 2 días vamos a hacer una inspección, vamos a bajar cada campana, vamos a hacer una medición de resistencia para ver si está bien, de forma, o sea, queriendo hacer un control preventivo. Estoy hablando en chiste. ¿Cómo les suena eso? Te lo van a despedir en una semana. No, o sea, no sabe. Porque, claro, porque cuando hablamos de eso, que eso es parte de la estrategia de mantenimiento, y en adelante un poco que run to fail, que funcionara la falla. O sea, mire, falla y cambie. Eso es lo que no justifica. No, para nada. No justifica. O sea, si usted se le quema a uno, lo único que le voy a controlar es que usted en su almacén tenga, no sé, 5 siempre. Y que tenga una escalera para llegar rápido y que siempre en el turno de trabajo haya uno que sepa hacerlo. Entonces, si algo se quema, usted no pierda tiempo en investigar, salvo que le pase cada día, digamos, ¿no? No pierda tiempo en investigar cuál fue la falla. Lo saca y a los 3 minutos que esté uno nuevo ahí, punto, chao. Entonces, eso es reactivo, pero hay casos en los que el tema reactivo es la solución correcta. Hay ingenieros muy puristas. Alguna vez tuve una discusión, más que discusión, una controversia en la sociedad de ingenieros con algunos que decían, no, todo mantenimiento reactivo está mal. Bueno, hay casos que eso es lo correcto hacer. Entonces, dentro de los dos enfoques está el preventivo y el reactivo. Ojo que hay que tener cuidado cuando se opta por el reactivo, sobre todo tiene que estar bien analizado. Entonces,
El estándar ya de la IS 61511, aquí menciona 2016, hay una nueva versión en revisión, ¿ya? Pero no está completamente homologada, ¿ya? Que es la 2021 o 2022, no me acuerdo, pero bueno, no está homologada, entonces no lo menciono, aunque los cambios que tiene son mínimos, ¿ya? Entonces, este estándar establece una metodología, digamos acá escrito, de evaluación de riesgos actualizada, ¿ya? Actualizada es en referencia a no cambia lo que es medición de probabilidad y consecuencia, sino en cuanto a las técnicas que se utilizan, técnicas que se mostraron, rapidito, que se mostraron acá, ¿ya? Ahí hay algunos cambios. Ya. ¿Ok? Y hay nuevos requisitos para la determinación del SIL, ¿ya? Que es el nivel intrínseco de seguridad. ¿Ok? Eso lo mencionaba su compañero. El nivel intrínseco de seguridad es una determinación que se hace a partir de una auditoría técnica a cuál es el nivel de riesgo tolerable que una instalación tiene para el tipo de proceso que es. Ejemplo, ¿ya? Vamos a decir, en una planta de procesamiento de gas, la planta de procesamiento de gas tiene sectores y tiene procesos. El proceso general, que es lo que está sucediendo todo el día, cuando todo está normal, puede tener un nivel de seguridad requerido SIL 1. Es decir, se acepta ciertas probabilidades de falla como parte del riesgo inherente. Bien. Ahora, en esa operación normal, nos puede dar este gráfico, ¿ya? Fíjense, en todo lo que es el verde, SIL 1. Es decir, mientras hay un comportamiento normal de la variable, ¿sí? Vamos a decir que la variable sea presión. SIL 1. Ahora, significa eso que el sistema tiene que tener una probabilidad de falla, digamos, acotada, ¿ya? Baja. Pero ¿qué pasa si la presión empieza a subir muy por sobre el valor regular, el valor normal? Entonces, ahí hay otro sistema de control electrónico y electromecánico, es decir, está conformado por otro PLC, por otros sensores, por otras válvulas, en los cuales cuando el valor de presión se sale de lo que es un valor normal, y fíjense ahí que la segunda curva, la que empieza a declinar sobre la capa que está en color celeste, entonces ese sistema de control, cuando una variable se sale de su valor normal y empieza a subir, tendrá un nivel SIL 2. ¿Qué significa? Su nivel instrumentado de seguridad tiene que ser más alto. Es decir, una vez que algo malo empieza a suceder, el sistema que está cuidando que eso no suceda tiene que tener una probabilidad de falla mucho más baja que el sistema precedente. Vamos a decir que el sistema, por ejemplo, un sistema de paro de emergencia, ya, también falla. Y la variable presión sigue aumentando fuera de control. Entonces, y ahí entra un tercer sistema, también con PLC, pero estos son PLCs redundantes, ya estos son pintados en rojo, con doble procesador, doble memoria, o sea, con una redundancia tanto en hardware como en software. ¿Para qué? Para calificar a un nivel SIL 3. ¿Y eso qué significa? De que
Si los dos anteriores, tanto el sistema de control básico del proceso como el sistema de parada de emergencia, fracasaron en controlar la variable, este último no puede fracasar. O sea, su probabilidad de falla es bajísima. Estamos hablando del 99,9% que va a funcionar bien. Entonces, a eso se refiere los estándares de CIP. También hay dentro de la norma requisitos para el hardware y software que se utiliza. Entonces los fabricantes que, sobre todo en la parte de automatización y control, tienen que cumplir cierto estándar, es decir, vamos a ver, ¿no? Quizás ustedes están familiarizados con lo que sería un PLC, un logo, por ejemplo, ¿no? Un súper básico, es casi para practicar, ¿no? No tiene ninguna, digamos, acreditación para decir es un SIL 1, ni siquiera llega a SIL 1. Pero si vemos, por ejemplo, un S7 de Siemens o un Logic 5000 de Allen Bradley, esos tranquilamente tienen la certificación en el sello, hecho por un ente externo, como puede ser la TV de SIL 2 o incluso SIL 3. ¿Ya? Entonces, todos esos ya son, digamos, aterrizajes más precisos en cuanto a lo que llega a la norma para la gestión de los riesgos. Ahora, ¿cómo se aplica? Ya, las características claves del método de evaluación de riesgos es un enfoque sistemático, es decir, controlando todos los aspectos del riesgo. Ahora, esto puede parecer muy amplio y en la norma lo es, ¿ya? ¿Qué dice la norma en este punto? Usted como ingeniero de, digamos, de la especialidad de eléctrica, electromecánica, cuando decimos un enfoque sistemático, descarga en el área de ingeniería la identificación de todos los riesgos, todos, absolutamente todos. ¿Ya? Basado en los principios, como está aquí en el segundo punto, de identificación, evaluación, reducción y aceptación. Es decir, cuando decimos identificación, y esto vamos a hablar bastante con ejemplos cuando veamos mantenimiento centrado en la confiabilidad, estamos hablando en este caso es como que el ingeniero tiene que pensar siempre en negativo, es decir, en todo lo que puede salir mal. A eso se refiere la identificación. Luego es la evaluación, es decir, cuál es la probabilidad y las consecuencias de cada caso. Ahí es donde empezamos a armar esa matriz de probabilidad media, baja o alta, o consecuencia menor, intermedia o extensa, ¿no? Luego de eso, decir sobre cuáles, cuando hablamos de reducción, sobre cuáles riesgos ingeniería va a empezar a actuar para con esa reducción optimizar la producción. Y por último decir, bueno, estos riesgos, ahí nos hablamos de los tolerables, aceptar. O sea, sobre estos riesgos ya vamos a definir, vamos a aceptar como que pueden suceder, ¿ya? Y acá se hace nuevamente énfasis en las herramientas, porque aquí nada es improvisado, que la ingeniería nos ofrece, como son los estudios caso. Por lo tanto, la metodología de evaluación de riesgos es una herramienta importante para garantizar la seguridad en las plantas industriales de proceso, ayuda a identificar y evaluar los riesgos asociados con los peligros y puede ayudar a implementar medidas de control para reducir el riesgo. ¿Okay? Si está involucrado en el diseño, implementación o mantenimiento, es muy importante estar familiarizado con esta metodología. Bueno, esto ya lo hablamos. Aquí está un poco más detallado. En cuanto al paso 1, que es la identificación, paso 2, la evaluación de riesgos, paso 3, la reducción. Ya,
hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ingeniero, una consulta. Adelante. En el tema de si es tolerable o no, igual depende de la industria, si es alimentaria o es una industria así que hace metalmecánica, digamos, y una empresa alimentaria. En el tema del compresor, por ejemplo, el aceite que lleva es aceite, el que conocemos, ¿no? Y hay otro aceite que exigen que sea alimentario. Un poquito más de detalle en su pregunta. Creo entender, pero nuevamente, a ver, por favor. Como ahí tenemos tolerancia media, tolerable y alta. En este caso, en el tema del compresor, si tiene el aceite, el normal, ¿no? Y la empresa es alimentaria, ahí sería alta la tolerancia. Bien, buena pregunta. Vamos a poner dos casos, ¿ya? Primero, usted dice una industria de alimentos, ¿ya? Que obviamente tiene estándares en cuanto al nivel de filtrado que tiene que tener el aire comprimido. Partamos de que estamos hablando de compresores con aceite, ¿ya? Existen ciertamente compresores libres de aceite, que ese es como el estándar de Atlas Copco, ¿ya? Pero veamos casos, ¿ok? Entonces usted puede tener el mismo compresor que trabaja con aceite, pero que llega a la calidad del aire con filtros para la industria de alimentos. Pero también puede usar ese mismo compresor en otra industria que, digamos, es para la gente que trabaja con goma o para hacer bolsitas con plástico, que necesitan requerimientos bastante menos exigentes en cuanto a la calidad del aire. Entonces, usted tiene compresor, puente de filtros, secador en cada caso, ¿ya? Pero el puente de filtros es la diferencia entre una industria de alimentos y una industria de plástico. Entonces, lo que puede ser un riesgo tolerable para la industria de plástico, por ejemplo, que el filtrado simple que tiene únicamente con el propósito de proteger las máquinas, pero que no afecta la calidad de la bolsita o de los envases de plástico que se produce, que ahí es un riesgo tolerable. En la industria de alimentos eso es un riesgo intolerable. O sea, ¿por qué? Porque ante una mínima falla en los filtros, es lo que en el caso de la industria de plástico era una probabilidad dada, y en el caso de la industria de alimentos es la misma probabilidad, pero la consecuencia en el caso de la industria de plástico será ninguna. O sea, bueno, ¿sabes qué? Está en problema, lo arreglamos, pero todo lo que se ha producido, la bolsa o los envases de plástico, los vasos, lo que fuera, está bien. Pero en el caso de alimentos, si ahí hubo una falla de igual probabilidad que el anterior caso, la consecuencia es altísima. ¿Por qué? Porque el área de producción dirá, bueno, toda esa producción a la basura. Y no vamos a vender un alimento que no ha cumplido ese estándar. Entonces, mismo riesgo, misma probabilidad, consecuencia diferente. Lo que hace que para la industria de alimentos sea intolerable, para el otro es tolerable. Entonces, esa sería la forma en la que en general se analiza esto. Ok, ingeniero, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta adicional? Bien.
Hacemos un descanso de 10 minutos para luego partir con el tema número 2. No se desconecten.